¿qué tal a toda la comunidad del tipógrafo? Nos encontramos en una nueva edición del programa Mirada Regional, en donde abordaremos un tema muy complejo y que tiene distintas aristas. Hace algunas semanas atrás salió la noticia, la cubrió el tipógrafo también, sobre informes irregulares que se estarían emitiendo de una corporación, la Corporación Acogida, con sede en la comuna de Pichilemu, acá en nuestra región de O'Higgins. ¿Y estos informes por qué son tan importantes? Porque estos informes son los que se emanan al Tribunales de Familia, donde el juez o la jueza determina qué ocurre con los menores, si va, por ejemplo, a una institución del Estado, si se queda con uno de los dos progenitores o un tercero. Estos informes irregulares tienen fallos, eso se estaría diciendo, ¿no? Que tienen fallos, que hay mucho copy-paste, que no se lleva caso a caso, lo que estaría repercutiendo en, por ejemplo, que menores quedaran al cuidado de personas que han sido investigadas o condenadas por maltrato o abuso sexual infantil. Para ver de qué manera afecta especialmente a los niños este tipo de errores que se estarían cometiendo, estamos con la psicóloga clínica y también perito judicial Carolina Valenzuela, con quien vamos a ampliar el tema. Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola, Dania, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te agradezco primero que todo tu tiempo y me gustaría que pudiéramos conversar sobre la pequeña introducción que hice y para que le quede claro a todos quienes nos están mirando, me gustaría que partiéramos detallando qué son estos programas, qué son estas corporaciones. Bueno, antes que todo quisiera decir también que hoy estoy acá también representando a la Fundación Crianza Compartida, institución de la cual soy presidenta y llevamos 4 años hablando de estos temas. Y principalmente, de acuerdo a lo que tú preguntas, ¿qué sucede? Habitualmente cuando los niños se ven enfrentados a un proceso judicial, dentro de los lineamientos del tribunal, cuando quiere determinar si existió algún tipo de vulneración de derecho o alguna situación irregular entre los padres, una de las resoluciones es enviar a un programa de reparación. Ya puede ser un programa de reparación en el maltrato grave o un programa focalizado de especialización donde se deriva a las familias para poder hacer el despeje diagnóstico y posteriormente la intervención que va a generar la reparación del daño ocasionado. ¿Cuál es el gran problema, Dania? Es que la primera falla de esta situación es que en muchas ocasiones, cuando se deriva a estos programas, que en la mayoría son los TRM los que más están derivando, es que no siempre al ingreso del niño, junto con su familia, no se están cumpliendo los requerimientos técnicos para poder hacer primero un buen despeje diagnóstico de la situación de vulneración del niño. También en muchas ocasiones sucede que el tribunal determina que ambos progenitores deben ingresar a estos programas y se genera muchas veces el sesgo de que los programas solamente están trabajando con una de las partes. Ya otros problemas más complejos tienen que ver con la lista de espera que estos niños tienen que tener, que se había hablado anteriormente, no son unos ingresos inmediatos, sino que los niños tienen que pasar de 6 meses a 1 año para recién ingresar a un proceso reparatorio, y que estos procesos reparatorios, sus informes tienen muchas veces fallas metodológicas graves, como confusión de los nombres, a veces se copian incluso los resultados de evaluaciones, y eso tiene que ver con cómo están funcionando hoy día estos programas, que ahí lo podemos hablar más adelante respecto a las condiciones en las que hoy están funcionando estos programas de reparación. Claro, y cuando me hablas de este tipo de listas de espera, por ejemplo, ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa cuando un menor tiene que esperar 6 meses, 1 año? ¿Dónde espera? ¿Con quién espera? Bueno, habitualmente, como te explicaba anteriormente, se hace la denuncia por una situación de vulneración, la cual debe despejarse para saber si efectivamente los hechos ocurrieron. ¿Ya? Yo me pongo a pensar sobre todo en aquellos casos donde, por ejemplo, los hechos no han ocurrido. Este niño tiene que pasar 6 a 1 año desvinculado de uno de los padres que se presume que es el que estaría ocasionando aquella vulneración, y durante ese tiempo no hay ninguna reparación intermedia, porque el niño está en lista de espera, por lo tanto no hay ninguna intervención, no hay tratamiento, no hay terapia. Durante todo ese tiempo debe estar esperando para poder recibir una atención de calidad. Claro, y más encima, digamos, después de este tiempo en lista de espera,
estos informes que tienen estos tremendos problemas, digamos, podrían generar que además de estar un año sin atención, la atención necesaria o con la persona que lo está vulnerando, que el fallo del tribunal determine que se quede, por ejemplo, con uno de los progenitores que lo está maltratando. Yo creo que es una de las situaciones más complejas, Dania, que tenemos con respecto a la vulneración de derechos de los niños, que los mismos programas, con su deficiencia, ¿cierto?, perpetúan la vulneración de derechos de los niños por estas malas prácticas. Ojo, hay que considerar un dato no menor, y no con eso estoy diciendo que justifico y avalo que los informes de los programas de intervención sean mal hechos. Al contrario, creo que eso es nefasto y que además determina qué va a pasar con un niño y con sus familias. Pero también tenemos que considerar que hoy día la carta programática de SNEP, que se llama Servicio Nacional Especializado de Infancia, tiene, por ejemplo, profesionales con casos, por ejemplo, les colocan 30 casos mensuales con un sueldo inferior a 1 millón de pesos, les piden cargas laborales de 44 horas a la semana, ¿cierto? Y la sobrecarga de casos es muchísima, es muy alta. Considerando que además no están los sueldos adecuados para los profesionales, se les pide que tengan 3 años de especialización en infancia y en programas de intervención de mejor niñez, en este caso SNEP, y todos estos requisitos tienen que ver también con que el clima laboral en el que estos profesionales también trabajan, hay mucha presión laboral, muy poco tiempo para realizar las intervenciones, incluso en algunos casos tienen que intervenir a los niños una vez por semana, considerando que son 30 casos por dupla. Entonces, sumado a que además los informes no son bien realizados, la carga laboral, la mala paga que tienen estos profesionales, ya genera el colapso total del servicio. Carolina, me gustaría que pudiéramos, no podemos ir al caso a caso, pero sí me gustaría que pudiéramos conversar de las consecuencias en los niños, porque al final a mí me parece que ese es el tema central y eso es lo más importante. Hablamos mucho de los derechos del niño, de los tratados internacionales que piden cuidar los derechos del niño, del bien superior del niño, pero me gustaría en tu calidad profesional, los casos que tú has podido ver, de qué manera, cuáles son las consecuencias, cómo se rehabilita, quizás, no sé si es la palabra adecuada, a un niño que ha pasado por todo esto. O sea, yo creo que el daño, Dania, es irreparable, sobre todo porque estamos tocando los sustentos emocionales más importantes que rigen la vida de un niño. Pensemos que para los niños el padre y la madre, quienes son los actores que están habitualmente involucrados en este tipo de causas, son el sustento emocional que da autonomía, independencia, afectividad y también identidad a estos niños, ¿no? Yo siempre lo he dicho desde mi vereda, desde mi profesión, me ha tocado mucho lidiar con estas fallas metodológicas en los programas de intervención y he visto mucho que niños han sido alejados forzosamente de uno de sus progenitores, a veces incluso se han quedado con el cuidador que genera malos tratos, porque se genera este discurso, ¿cierto? Que en muchas ocasiones existen los programas, el sesgo también, que la madre habitualmente no es la que genera la vulneración. He visto mucho la discriminación también de la figura del padre y hablando de casos puntuales, yo puedo decir que el año 2024 tuve un caso de una niña con su hermano que estuvieron 4 años esperando que se hiciera justicia respecto a una vulneración que ellos estaban viviendo y recién después de 4 años pudieron volver a ver a su progenitor, que en el fondo siempre fue la figura que los protegió, por una denuncia falsa de violencia intrafamiliar, y el sistema se demoró 4 años en darse cuenta quién era la figura que realmente estaba ejerciendo esta vulneración, entre la lista de espera, la intervención del programa, las prórrogas. Entonces, ¿quién se hace cargo de la secuela emocional de nuestros niños cuando pasan estos procesos eternos en los cuales nadie se toma el trabajo de analizar la rigurosidad con la que deben trabajar los profesionales y también cómo van a emitir estos informes que van a generar el resultado de qué va a pasar con esos niños y con quién van a vivir, por ejemplo? Sí, yo he tenido la posibilidad de seguir esta noticia y entrevisté a Javier Rebolledo, quien me dijo algo que la verdad me quedó muy grabado, que era que los niños, niñas menores tenían que pasar un duelo en vida,
porque de cierta manera, ante una situación judicial, una denuncia de abuso, de maltrato, tenían que matar, figurativamente, ¿no? O sea, la figura del padre o la madre que había cometido estos hechos, que estaba denunciado, por lo tanto, efectivamente generaba secuelas de por vida. Entonces, me gustaría que quizás ahondáramos en ese tema. ¿Sabes qué? Independientemente de que puedan existir casos verdaderos de vulneración, casos falsos de vulneración, porque tenemos ambos escenarios, ¿no? Fíjate que los tribunales y los programas de reparación están orientados, o su forma de trabajo debiera ser orientar hacia la unificación familiar, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo? Todo lo contrario, que un niño que ingresa a un programa de reparación termina totalmente desvinculado, ya sea de un padre o de sus dos padres, porque el proceso no se hace en buenos términos y finalmente se termina con la destrucción de ese núcleo familiar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cierto? Si el Estado, en su calidad de garante de poder proteger el bienestar de los niños, no está garantizando que los niños continúen en un núcleo familiar activo, finalmente lo que sucede es que al ser judicializados se genera la desvinculación total y no la unificación, lo que busca, ¿no? Incluso en casos de padres o madres que han ejercido vulneración, que han ejercido maltrato hacia sus hijos, los programas de reparación tienen que ir enfocados en poder brindarle a ese progenitor las herramientas para que no vuelva a ejercer una actitud de maltrato y no generar lo contrario, que es la división de ese vínculo y generar que el niño rechace finalmente totalmente esa figura, sino que darle las herramientas para revertir la situación de vulneración. Claro, además hay variados casos, diversos casos, no solo en la región, sino que a nivel país, de lo que ocurre cuando un menor llega al Estado, que es una de las opciones también, no solo que se quede con un progenitor u otro, sino también hay casos de niños que se van a las instituciones del Estado, donde me imagino que también las consecuencias son mayores. Por supuesto, dentro de las instituciones del Estado también vemos otro tipo de vulneraciones dentro de los mismos programas, o también incluso en situaciones de niños que deben permanecer en un lugar compartiendo con otros niños que también están en contexto de vulneración. Ahora, me gustaría señalar algo importante, Dania, que tiene que ver justamente con lo del libro de Javier, y que efectivamente nosotros como fundación también nos hacemos cargo de que hemos visto este incremento, ¿cierto?, de denuncias maliciosas en contextos de familia. ¿Por qué lo digo? Porque hay una falla muy grande que se está generando en estos programas, y es que se está generando la exclusión de uno de los progenitores del proceso de reparación de los hijos, aun cuando el tribunal está llamando a trabajar con ambos progenitores, cuando hay una sospecha de vulneración que todavía no se ha concretizado. Tenemos muchos padres que han sido excluidos del proceso reparatorio de sus hijos sin haber llegado a la fase diagnóstica para poder determinar si los hechos vulneratorios ocurrieron o no. ¿Qué quiere decir eso? PRM, PPF, no tienen sus elementos la normativa de excluir a uno de los padres. Si el tribunal dice trabajar con ambos progenitores, eso debe ser así y cumplirse. No obstante, muchos padres han reclamado abiertamente que estos programas los están excluyendo abiertamente del proceso de reparación de sus hijos. Por lo tanto, el PRM está trabajando solo con una versión de los hechos y no con la de ambos padres. Carolina, en este escenario que hemos ido analizando, donde efectivamente existen fallos gravísimos, que lamentablemente las consecuencias repercuten en los menores, ¿cuál es la labor de la fundación que tú presides? ¿En qué ayuda a que los menores, a que los niños en estas disputas judiciales puedan quizás sortearlo de mejor manera? Sí, bueno, nosotros como fundación llevamos 4 años trabajando. Tenemos un equipo de trabajo de abogados, peritos, trabajador social, que es como la parte técnica para enfrentar estos procesos judiciales. No obstante, nuestra labor principal es la educación de los padres para que puedan empoderarse de comprender de mejor manera cuáles son sus derechos frente a todas estas irregularidades, porque en el fondo son situaciones que pueden ser reclamadas. Hoy en día todavía existe mucho temor a, por ejemplo, denunciar un programa que está trabajando de manera irregular. Sin embargo, existe la figura de la fiscalización y los padres o madres o familias deben ocupar la herramienta de la queja o el reclamo cuando un programa no está cumpliendo con los lineamientos. Incluso, Dania, se puede pedir el cambio de dupla, que se haga cambio de programa e incluso pedir que todo el proceso parta de cero si es que efectivamente
se detecta que hay irregularidades, informes falsos o fallas técnicas en cómo los profesionales van a intervenir a esas familias. Uh-huh. Carolina, en esta línea, digamos, de todo, me gustaría que le hablaras a los padres que nos están viendo, a las madres que nos están viendo, que quizás están en una situación compleja, en una situación donde existe algún tipo de maltrato, de abuso en el interior de su hogar. ¿De qué manera yo, madre o yo, padre, puedo, en esta situación tan adversa, tratar de cuidar la salud mental de mi hijo, tratar de protegerlo? Yo creo que es súper importante, Dania, para todos estos procesos, primero que todo, la red de apoyo. Yo creo que la red de apoyo familiar tiene que estar súper fuerte y constituida en este tipo de procesos desgastantes. No pueden los papás o mamás estar esperando un año para que sus hijos sean intervenidos. Ya intenten igual por su vida buscar terapia para sus hijos complementaria, ya sea en el consultorio o en el lugar donde puedan buscar ayuda profesional y especializada para sus hijos, porque en esta lista de espera nadie se pone a pensar que el daño va siendo más agudo y mayor, porque son niños que requieren intervención inmediata y que no la van a tener. Incluso hemos tenido casos de niños que han esperado 2 años para ingresar recién a un programa de reparación. Ya, por otro lado, también asesorarse bien, tener buena asesoría legal, profesional, porque en el fondo estos procesos requieren de profesionales que se tomen en serio la causa y que puedan llevar a cabo de buena manera los procesos donde hay niños involucrados. Pero principalmente no esperar el año completo de espera, ¿cierto?, sino que empezar desde ya a buscar acompañamiento emocional para esos niños que van a tener que esperar mucho tiempo para tener un despeje o una real reparación del daño ocasionado, si es que lo hubo, y si no, también. Entonces, es muy complejo el escenario. Bueno, abarcamos el tema desde distintas aristas. Te quiero agradecer tu tiempo, Carolina, y cualquier cosa, digamos, estamos disponibles porque es un tema gravísimo. Al final lo que está en juego es la salud física y mental de nuestros niños. Sí, y otra cosa también relevante y súper importante que he visto yo trabajo en el ámbito privado, pero muchas veces sucede que estos informes que van a tribunal, el profesional que lo emite no comparece a las audiencias, por lo tanto no tiene la opción de explicar cómo llegó a esas conclusiones, a esa metodología, porque actualmente los organismos públicos no hacen que sus profesionales vayan a defender los informes que realizan a tribunal. Por lo tanto, de esa manera es mucho más difícil cuestionarlos directamente por la idoneidad de este trabajo, ¿no? Y eso igual es un factor importante a analizar hacia el futuro sobre todo. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, que estén muy bien. Igual tú, muchas gracias. Esta fue una nueva edición del programa Mirada Regional acá en el Tipógrafo, donde analizamos con un especialista los efectos, las consecuencias que tiene en los menores cuando hay disputas judiciales de uno u otro padre por casos de maltrato o abuso y cómo infieren estos informes, muchas veces irregulares, en los fallos de los tribunales de familia. Así que los dejamos invitados a ver esta entrevista y a seguir esta y otras informaciones en eltipógrafo.cl.